Hola, bienvenidos a Carta Abierta, un espacio donde las experiencias de la vida se encuentran para inspirarte y acompañarte en tu camino. Soy Juan Andrés Moreno y cada semana nos embarcamos en un viaje de reflexión. En este podcast exploramos juntos retos, lecciones y victorias que forman parte de la vida. Aquí no hay tabúes ni temas prohibidos. Abrimos el corazón y la mente para compartir historias que tocan el alma y reflexiones que nos invitan a conocernos mejor. Así que ponte cómodo, prepárate un café y acompáñame en este viaje. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Carta Abierta y estoy muy contento porque estoy por fin en compañía de Natalia Cárdenas. Natalia es directora editorial de Hojarrota Ediciones, que también tienen un podcast increíble que se llama Río Revuelto, que están súper invitados también como a escucharlo. Pues Nata también es como apasionada por el trabajo alrededor del libro, de la lectura, de las bibliotecas públicas. Y pues también es como mi gran amiga de la vida. Tenemos un montón de años de amistad. eh, Creo que es la persona que conoce casi que toda mi vida. Nuestro WhatsApp está absolutamente impregnado de todas nuestras experiencias en los últimos años y me encanta tenerla acá porque vamos a hablar sobre un tema que es como súper recurrente en nuestras conversaciones cotidianas y es como el tema de la responsabilidad afectiva y esto trasladándolo también como pues como a diferentes terrenos, como tanto a la parte como de la monogamia y en la parte también como del poliamor. Entonces, bienvenida Nata, ¿cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por esta invitación. Un gran placer estar aquí y poder tener esta conversación que veníamos tratando de concretar hace rato. Y bueno, a ver qué se puede conversar sobre esto que venimos hace rato, como, ¿no? Sobre lo que venimos reflexionando, reflexionando y siempre como tratando de encontrar la mejor manera de supongo que no sé si la palabra será aplicarlo, pero como tratar de no aterrizarlo un poco de la mejor manera a nuestras relaciones, ¿no? Entonces, como a nuestra propia experiencia de crecimiento personal. Así que bueno, gracias de nuevo por invitarme. Y sí, como dijiste, amigos de la vida, un gran placer poder estar acá en tu primera temporada de este No, podcast. yo soy muy feliz de tenerte acá, además porque también fuiste una de las primeras en saber de ese proyecto y me encanta que por fin logramos conectarnos desde Toronto hasta Barcelona para hacer este podcast. ¡Uh! Ahí estamos, transoceánicos. Total. Y bueno, pues digamos que el tema como que nos convoca en este momento es un poco el tema de lo que es la responsabilidad afectiva y siento que también es como una temática que tocamos casi que a diario cuando conversamos y como que es un tema que cada vez se ha hecho mucho más presente como en nuestro lenguaje también y como en la forma en la que nos relacionamos y tanto en nuestros vínculos sentimentales como digamos que en vínculos de amistad, en vínculos familiares, como que siempre buscamos ser muy responsables con las personas y también procurar y ser responsables con nosotros, ¿no? Como estar ahí como súper eh, conectados con esa responsabilidad en general con el tema de los vínculos. Eh, y digamos que quería hacerte como una pregunta así como para iniciar y es ¿qué significa para ti ser responsable con los sentimientos de los demás? Ujú. Arrancamos así como súper densos, porque yo quisiera como empezar parte de lo que hemos venido como conversando, Juan, en nuestras propias, digamos que nuestras reflexiones, discusiones internas previas a este podcast, era también un poco como, bueno, ¿cuál es esa noción de responsabilidad afectiva, ¿no? Y que, como tú has dicho, de unos años para acá se ha venido como o ha venido apareciendo de manera más recurrente en la forma en que nos relacionamos con otros o que incluso aparece como una demanda, ¿no? En la relación con los otros, que a veces también se usa incluso como, entre comillas, arma, ¿no? Como una especie de herramienta que nos permite determinar si el otro, entre comillas, es bueno o malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que
a mí me gustaría partir de esta idea de que la responsabilidad afectiva o ser responsable con el otro, digamos que, o esta idea en general de responsabilidad afectiva es una idea como que tiene varias capas, o sea, es compleja en el sentido en el que, digamos, que tiene un componente subjetivo y un componente, digamos, eh, que está, si se le puede denominar como en doble vía, ¿no? Entonces ya voy como a desglosar un poquito de eso, pero quiero volver como a la primera, como a esa primera dimensión de la responsabilidad y es como, al ser como una cosa tan subjetiva y tan, a veces un poco como abstracta en el sentido en el que está determinada por tu propia percepción de tu experiencia y de la de los otros, pareciera una cosa que incluso, esto es como medio filosófico, pero pareciera como en últimas como no existir, o sea, como que existe en el término, en el sentido en el que le damos sentido y en la medida en que nos sirve a nosotros para relacionarnos con los otros y cuidarnos o cuidar al otro, pero no es como una cosa que vos podás decir que es un determinante de quién, lo vuelvo a lo que decía ahora, como un determinante de quién es bueno, quién es responsable, quién no, ¿no? Porque digamos que eso dependerá de tus propias experiencias, de las percepciones sobre esas experiencias, de la forma en que te relacionas con los otros, de la forma en que esos otros esperan que tú interactúes en esas relaciones, ¿no? Entonces, como que partiendo de esa idea que pareciera una cosa que, así como súper abstracta, creo que como que hay que mirarlo con un poco como con pinzas cuando nos referimos a esta noción de responsabilidad afectiva como una noción que, como una imposición, ¿sí? Digamos que yo soy súper, si se le puede decir, defensora de eh, si hay que llamarlo responsabilidad, yo lo diría más como de la necesidad de ser claro, digamos, en las formas en que a mí me gusta ser cuidada y me gusta cuidar a los demás o cuidar en mis relaciones, ¿no? Y eso, digamos, va de la mano con los límites, ¿no? Como con todas estas, con mis necesidades, etcétera, etcétera. Siento que a veces como que esta noción de responsabilidad afectiva puede abrazar mucho una idea como moral de qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera, etcétera. Esto sin desconocer, pues, que habrá gente que efectivamente carece de 100% de herramientas, ¿no? Para relacionarte de manera un poco más cuidadosa con los otros. Entonces, para mí tiene que ver un poco más con eso, con cuáles son como las claridades en las formas en que me gusta ser cuidada y los demás, las personas con que me relaciono les gusta ser cuidados, ¿no? Y eso se entiéndase como mis relaciones románticas, mis relaciones platónicas, mis amigos, mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es como a grandes rasgos lo que yo entiendo y he procurado como eh, sí, un poco como desglosar en cuanto a responsabilidad afectiva se refiere Claro, esto. igual es como, como un tema que siento yo que a veces está es como también de moda, ¿no? Como que un poco el término de responsabilidad afectiva también está como con furor un poco, no sé si sea la palabra furor, pero digamos que sí, es como un término que se usa muy actualmente. Y digamos que también parte de lo que dices, pues yo también lo entiendo un poco así, ¿no? También es como esa forma como de autocuidado también que tenemos para nosotros y también como ese cuidado que podemos como ofrecer como, como en nuestros vínculos, ¿no? Creo que es como como algo súper importante y que tú mencionas como muy bien, es como, como el tema de establecer límites, de expresar cómo nos queremos sentir cuidados o cómo o cómo estamos percibiendo también como, como el tipo de relaciones que estamos como, como llevando. Y digamos que acá también de esto me surge como, como otra inquietud y es que digamos que tú también pues has estado como un poco inmersa como en un tema que puede ser un poco más difícil
tal vez desde mi punto de vista, y es como el tema del poliamor, ¿no? Y como, digamos que también es un término y como un concepto que aún sigue siendo un poco como desconocido como en significado para muchas personas. Y me parece como súper importante que tú de pronto me cuentes cómo, con tu experiencia en el poliamor, cómo se puede tramitar como ese tema de la responsabilidad afectiva cuando, digamos que en tu relación sentimental, amorosa, como, o de pareja, o no sé cómo sería la definición, pero eh, cómo llevas a cabo, cómo eres responsable cuando estás en una relación poliamorosa. Ujú. Yo creo que, digamos que quiero como volver a este tema de los cuidados y es como, independientemente de si es una relación monógama o no monógama, etcétera, y tú particularmente pues me has preguntado por mi experiencia en el poliamor. Creo que volvería a lo mismo y es como partir de esta claridad de que los cuidados afectivos, digamos, de mi red o de las personas con que me relaciono, digamos que son distintos, ¿no? Y es un poco, digamos que la tarea sería como tratar de conversarlo y de entender cuáles son esos, digamos, cuidados afectivos que están en juego ahí, que se están, ¿no?, relacionando de una u otra manera y cómo, digamos, que yo de alguna manera me comprometo a ser cuidadoso, valga la redundancia, con esos afectos, ¿no? Y digamos que, y cómo reconozco que es importante para otro, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Si para mí es importante comunicar, qué sé yo, que tengo, y ya voy un poco a dar un poco de contexto en esto, pero qué sé yo, que tengo, que estoy estableciendo una conexión con una nueva persona, una conexión romántica. Digamos que para mí es importante comunicarlo dentro de los cuidados afectivos que puede haber en las relaciones, digamos, que tengo con mis otros compañeros, compañeras, lo que sea. Y puede que para algunos de mis parejas, para algunas de mis parejas, eso no sea determinante, ¿no? Y eso, digamos que pareciera mm, como una cosa súper mínima, pues bajo de ciertas condiciones en donde para algunas personas sí es súper necesario, como en términos de cuidado, como saber cuándo, ¿no?, una nueva persona, una nueva conexión romántica se está dando, etcétera, etcétera, pues digamos que eso va a ser problemático o va a ser un poco de, digamos, un foco de conflicto, ¿no? Entonces creo que un poco volviendo a tu pregunta, digamos que hay, la base siento que es la misma, la base independientemente si es monógamo o no monógamo sería tener la claridad de cuál es la manera en la que a ti te gusta ser cuidado y cuál es la manera en que cuidas y si yo me puedo comprometer a eso, ¿no? Y eso tanto en lo monógamo como en lo monógamo, pues es así, ¿no? O sea, como que si una persona con la que estás teniendo una relación monógama no se siente cuidada por ti, tú no tienes la capacidad, los recursos, ¿no? No te relacionas de la manera en que esa persona espera, pues eso va a ser un foco permanente de conflicto y a largo plazo, pues se va a traducir en incompatibilidad, ¿no? Y resulta lo mismo en la no monogamia. Digamos que un poco poniendo en contexto tu pregunta allí, y es como mi experiencia particularmente con las relaciones no monógamas ha estado más vinculada al poliamor. Y también cuando uno habla de poliamor, pues es una sombrilla muy grande, ¿no? Como que tú puedes tener distintos modelos relacionales dentro del poliamor. Entonces, pues como que yo lo hablo desde mi experiencia particular en la que he compartido con personas, digamos, de manera eh, un poco lo que se conoce como poliamor de sobremesa o poliamor, digamos, en relaciones paralelas, ¿no? Pero, digamos, la experiencia de otra persona que ha estado, no sé, en triadas o que ha experimentado incluso mi mismo modelo relacional, pero desde otra perspectiva, pues se dirá otra cosa. Desde mi punto de vista, sería ese, sería un poco esa claridad sobre los cuidados y sobre nuestra capacidad
comprometernos en la medida, digamos, también reconociendo que hay, ¿no?, flexibilidades a las que se puede acceder en el camino, pero un poco comprometiéndonos y como siendo muy, eh, supongo que muy sinceros con nosotros mismos sobre qué queremos y sobre cómo, digamos, también queremos que las otras personas aparezcan o estén presentes en nuestra vida o cuál es nuestra capacidad propia para relacionarnos, ¿no? Y siento que eso es algo un poco que generacionalmente hemos aprendido a hacer, un poco más, creo que los millennials hemos venido explorando un poco más esta capacidad misma de poder comunicar, ¿no? Qué es lo que está realmente pasando allí, ¿no? O cómo sucediendo, cuáles son mis necesidades, ¿no? Como que siento que hay una, no voy a generalizar, pero siento que hay una carencia, como una brecha enorme entre generaciones anteriores y digamos que la apertura que hay hoy en día un poco a explorar esa vulnerabilidad que hay en comunicar tus necesidades y tus deseos, ¿no? Y digamos los no negociables. Entonces siento que en ese sentido tanto lo mono como lo no mono se viene relacionando eh, en la base desde el mismo lugar. Claro, mira que eso que mencionas de las generaciones es como súper clave y de hecho siento que tampoco es tan fácil a veces comunicar las cosas, ¿no? Como que de alguna forma cuando tú también tienes como tus límites o tienes como tu autocuidado, a veces también no es tan fácil como que tú lo expreses o digas, oye, esto no me gusta, tal vez quisiera saber sobre este tema o quiero tener un acuerdo con respecto al vínculo. Me parece que tampoco es tan fácil, pero siento que como tú dices, creo que esta generación sí ha estado mucho más abierta como a darle una prioridad como a su cuidado y como a entablar o establecer vínculos como desde el cuidado y desde la responsabilidad. Y me parece como súper potente eso que mencionas también. Y digamos que volviendo un poco como al tema como de la no monogamia, eh, creo que hay una pregunta que yo siempre me he hecho y creo que seguramente también te la he manifestado en algún momento, y es cómo se tramita el tema como de ser posesivo, de ese tema de los celos, como con una relación donde eh, tu vínculo no gira en torno a una sola persona, sino que pueden existir otros vínculos paralelos. Ujú. Sí, siento que esa es como una pregunta que incluso las personas que arrancamos, digamos, en este camino de relacionarnos de maneras distintas o de, ¿no? Como encontrar en otros modelos relacionales algo que resuena en nuestra experiencia, creo que es una pregunta también inicial, ¿no? Y es cómo me relaciono con esta gran, digamos que yo no diría que es una emoción como tal, porque digamos que detrás de los celos o de la idea de los celos y de la que digamos es distinta ya a la idea de la posesión, lo que hay es un montón de emociones que te hablan, ¿no? Como realmente estás triste, tienes miedo de perder a tu pareja, estás proyectando tus inseguridades respecto a cosas puntuales, ¿no? Entonces, como que volviendo un poco a tu pregunta, eh, siento que es un gran punto de partida porque pareciera ser un determinante, como un diferenciador determinante entre la monogamia y la no monogamia, ¿no? Como esta idea de exclusividad que está ¿no? Como muy determinada por precisamente la forma en que te relacionas con los celos. Yo siento que la gestión de los celos, y vuelvo a lo mismo, como si es monogamia, si es no monogamia, un poco es la misma, ¿no? No es como que los celos desaparezcan en la no monogamia, ¿no? No es como que
vas a ascender y vas a, ¿no?, a convertirte un poco en esta especie de gurú sin las emociones, entre comillas, negativas o no difíciles con las que uno tiene que a veces que lidiar en las relaciones. Obviamente hay diferencias esenciales y ahora que me preguntabas un poco, creo que sobre lo de la responsabilidad y eso, olvidé decirte que, o mencionar que, digamos que esas diferencias un poco eh, están determinadas por el hecho de que más personas están involucradas, ¿no? Entonces, digamos que eso complejiza de alguna manera, pues las formas de cuidado, ¿no? Entonces, las formas en las que yo me voy a relacionar no solamente van a tener que tener en cuenta, pues una sola, digamos, hablando de relaciones románticas, ¿no? No solamente voy a estar como pensando en eh, ¿no? ¿Qué está pasando en esta relación? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me comunico? Etcétera, etcétera. Sino esto, cómo afecta también otra relación que yo tengo, cómo me comunico con esa otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que un poco me toca ahí como poner en la balanza para no propiciar como esta dinámica de, ¿no?, de jerarquización de los afectos que pasa mucho en la monogamia, ¿no? Que es como, pues tú tienes una pareja y básicamente tradicionalmente tu mundo ha girado en torno a eso, ¿no? O como pasa mucho que, no sé, tus amigos consiguen una pareja y tú le pierdes el rastro o ¿no? La frecuencia con que hablan no es la misma, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas personas han venido reevaluando eso y se ha ido modificando de manera positiva, pero siento que es eso, ¿no? Como que hay este tipo de cositas que son esenciales en términos de pensarse las diferencias. Ahora, volviendo al tema de los celos, siento que obviamente habría creo que habría que partir de que no nos prepararon nunca hemos para, digamos, gestionar emocionalmente estos momentos, ¿no? Primero, como que a nosotros nunca nadie nos dijo emocionalmente, o sea, cómo enfrentar esto, ¿no? Como que uno creció viendo, y más nosotros latinoamericanos, ¿no? ¿Cuál era el drama de las novelas, de la música latinoamericana, ¿no? De la música popular. Entonces siento que la gran tarea es un poco como desaprender, ¿no? Como siempre en este digamos que viaje a través de la no monogamia ha sido mucho desaprender y desaprender un poco estos viejas formas de relacionarme con estas emociones y estar abierta, aunque eso no significa que siempre sea fácil. Digamos que yo sí he sentido que ha habido una complejidad en lo que eso implica emocionalmente eh, en términos de gestión de las emociones, pero digamos es un trabajo que estás, entre comillas, o no, quitémosle las comillas, es un trabajo que estás dispuesto a hacer si te estás repensando, digamos, que las formas en que quieres relacionarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de esas cosas que hay que desaprender es precisamente esta concepción muy negativa de los celos, ¿no? O sea, y es como me siento con los celos, o sea, los celos están, no me voy a imponer, ¿no? O sea, como por el hecho de que esté en capacidad de tener más de una relación romántica o por el hecho de que me esté relacionando con más de una persona, etcétera, no quiere decir que los celos desaparecen, ¿no? Los celos pueden aparecer, la pregunta es cómo aparecen, de qué me están informando, cómo me siento yo con eso, ¿no? ¿Qué espacio seguro tengo yo para conversar sobre eso con mis parejas, mi pareja, ¿no? Y cómo, digamos que conjuntamente navegamos ese camino de los celos, ¿no? Como una cosa es, creo que gran parte es tu responsabilidad en términos de autogestión, de, bueno, esto de qué me está hablando, cómo resuena, etcétera, y otra es como, pues, tener la comodidad y la tranquilidad de que no siempre es tan fácil, pero de conversarlo con tu pareja y decir, mira, esto está resonando de esta manera, cómo nos ayudamos, qué necesito yo para sentirme un poco más segura, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente, pues digamos que esas crisis de celos, ¿no? Cuando yo hablo con personas también que tienen relaciones poli o a veces desde las relaciones abiertas, bueno, en general en el marco de la no monogamia, como que tienden a aparecer mucho cuando efectivamente
otra persona aparece, ¿no? O ese vínculo con esa nueva persona se empieza a tornar un poco como más serio, ¿no? Como cuando esta energía de la nueva relación, que es este subidón de hormonas y de, ¿no? Como emociones full en esa primera etapa en la que te conoces y te sientes súper enganchado con otra persona. Digamos que eso amenaza mucho tu tranquilidad, ¿no? Tu sensación de seguridad, ¿no? Pues está claro que pues una relación puede terminar en cualquier momento, ¿no? No posees a la otra persona, pero amenaza tu sensación de seguridad de cierta forma, ¿no? Y pues es un hecho, o sea, hay que estar dispuesto a vivir esas emociones y a reaprender a relacionarse con ellas. Claro, es un tema, siempre me ha parecido muy interesante y también muy complejo, como todo esto que dices, de desaprender es como algo complejo y como decías y volviendo también como a lo que decías sobre la responsabilidad afectiva como en los millennials, somos los mismos millennials también los que estamos educados emocionalmente de otra forma, ¿no? Como desde la monogamia, desde el drama de la telenovela, desde la balada cortavenas, como que todo el tema de vínculos siempre ha sido como una educación un poco más hacia lo dramático también, ¿no? Como que todo tiende a ser como súper dramático y desaprender, o sea, como, no sé, soltar a Marimar para volver otra, otra versión de persona, pues es complejo, pero me parece que es como igual como una tarea súper valiente para quien decide hacerla y como súper responsable también como personalmente, ¿no? Como aprender a entender que venimos de cierta educación y que tenemos que desaprender ciertos conceptos y ciertas formas de relacionarnos como para llegar a eso, ¿no? Y otra cosa muy bonita que tú dices es como, igual, los celos siempre van a estar y esa emoción siempre va a estar allí y siempre uno la va a tender como a reconocer y como a convivir a la final con ellas. Digamos que un poco la diferencia que puede radicar entre lo monógamo y lo no monógamo es que es como la tramitas también, ¿no? Porque digamos que si en una relación monógama te sientes amenazado por una nueva persona, no reaccionas de la misma forma en la que puede reaccionar una persona que se encuentra en un vínculo poliamoroso, ¿no crees? Sí, digamos que hay una diferencia esencial y es que, digamos, en teoría tú esperarías que si estás en una relación exclusiva, pues esa otra persona, obviamente, tú estás confiando en que, pues, tiene un acuerdo de exclusividad al que la persona va a seguir, digamos, un poco siendo fiel, ¿no? Esto digamos, sin perder de vista que pues en cualquier momento, incluso en una relación monógama, pues eso también puede llegar a su fin, ¿no? Es decir, como tu pareja obviamente se va a sentir atraído de muchas maneras hacia otras personas, incluso estando en una relación contigo, ¿no? Y eso algunas personas lo definirán como infidelidad, otras no, bueno, eso es como otra conversación. Yo diría que pues no es, no, como no está rompiendo el acuerdo de exclusividad que tu persona, no sé, eh, es muy común que pregunten en estos foros y esto como le dé likes a cuentas en Instagram, una cosa así. Pues en teoría eso no es una infidelidad, ¿no? Pero digamos, si tú piensas bajo esta norma o este pensamiento así súper mononormado, ¿no? Un poco, entre comillas, tóxico, como muy posesivo, pues alguien te podría decir, sí, es infidelidad, o esto está detonando, ¿no? Mis inseguridades de X o de Y manera, etcétera, etcétera. Entonces, como que siento que puede resonar en distintos niveles, pero siento que la gestión, eh, claro, lo que decías es la gestión es distinta, pues digamos, es distinta en la medida en la que yo siento que un poco las personas que han venido explorando relaciones no monógamas, pues se han visto de alguna manera, digamos que obligadas o como que es un must, ¿no? Es un deber como un poco aprender a gestionar estas emociones y a navegarlas de otra manera,
Habrá gente que no, e igualmente no te voy a decir como todas las personas que practican o que practican no, porque bueno, esto se puede leer de muchas formas, ¿no? Hay gente que considera que ser poliamoroso es una identidad, hay gente que considera que es simplemente parte de su expresión un poco ligada a la identidad y a la expresión de género, ¿no? Bueno, esto es como otra discusión, pero de fondo es como, es distinta por las personas que están involucradas y las maneras en las que un poco se espera que tú navegues esas emociones. Yo siento que hay muchos recursos que incluso las relaciones no monógamas o la gestión de emociones en las relaciones no monógamas aportan un montón a las relaciones monógamas, ¿no? Y es como esto que te estoy diciendo, ¿no? Como que cuando yo pienso, por ejemplo, en el pasado en mis relaciones monógamas, siento que los celos no fueron una cosa súper presente, digamos que estaban, y como que cuando medio aparecían, pues como que uno decía, como que me siento un poco, ¿no? Rayada con esto o incómoda con esto, y ya, ¿no? Pero digamos que no había mucha conversación alrededor de eso. Eh, Cuando yo pienso que de estas herramientas que, digamos, he aprendido, con las que me he cruzado en el camino, digamos, poliamoroso, me podrían servir si volviese, que no es mi deseo en este momento, pero no, ¿qué le serviría a la Nata del pasado? Diría, wow, ¿no? Como un montón. O incluso en las conversas que tenemos con nuestros amigos, ¿no? Contigo, etcétera, etcétera. Es como, bueno, esto como pues realmente nos sirve un poco a todos, ¿no? Entonces, como que si hay diferencias esenciales por las formas, obviamente, en las que se espera esto que te decía, que se pilotee el acuerdo de exclusividad o no, y por las personas, digamos que involucradas, ¿no? Y por tu nivel de desaprensión y reaprensión también de los valores, ¿no? Digamos que monógamos o mononormados, de la mononormatividad. Eh, pero en el fondo siento que realmente son recursos y como herramientas que nos ayudan como un poco a todos, ¿no? Y digamos que no deberían ser, no los deberíamos denunciar o pensar exclusivamente como eh, formas de gestionar emociones que aparecen únicamente en modelos de la no monogamia, ¿no? Y Relacionales. digamos que un poco volviendo también como a ese tema de la responsabilidad afectiva y digamos que también con el tema de los celos y como que toda la final puede como un poco entretejerse como en el tema de las relaciones. eh, ¿Cómo ves tú como el tema de la empatía como tal con el tema, pues como de tus vínculos o en tu experiencia, cómo gestionas el tema de la empatía? Sí, siento que has mencionado en algún momento como que la empatía es un poco la base de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y creo que tiene sentido, o sea, creo que estoy como un poco en sintonía con esa, con esa perspectiva. Siento que a veces, o sea, como que el discurso de la empatía puede rayar un poco como o puede ser como conflicto, digamos que problemático en términos de cómo digamos, en qué punto estoy siendo no empático y en qué punto estoy siendo como estoy complaciendo a las personas, ¿no? Para evitar conflicto o para, ¿no? Como acceder a cosas que quiero acceder, etcétera, etcétera. Entonces siento que la empatía yo diría que es como un recurso muy útil en términos de que me permite reconocer las experiencias del otro, ¿no? O sea, como yo puedo validar, por ejemplo, tus experiencias de celos, de dolor, de tristeza, etcétera, y al mismo tiempo puedo eh, reconocer o que tengo parte o que soy responsable en parte de ciertas cosas que están pasando allí, ¿no? Sin ser la persona responsable de resolverlo, sino es como yo tengo parte allí, tengo papeles en el asunto, como diríamos en Colombia. Eh, y digamos que también no me corresponde, ¿no? O sea, como que, por ejemplo,
si tenemos una discusión intensa y tú me estás diciendo, mira, esta es la forma en que me siento, ¿no? Abrumado, siento que esto me lastimó, etcétera, etcétera, y yo considero que quizá lo que dije pues no fue como con mala intención, ni lo dije para lastimarte, ni sonó de la manera en la que tú lo recibiste. Yo puedo empatizar, digamos que contigo y reconocer y validar tus emociones. Y eso no necesariamente implica que yo, digamos que esté o viva la misma experiencia que tú estés viviendo emocionalmente, ¿no? Pero digamos que empatizar con eso es como un punto medio en la resolución de conflictos o es un punto medio también en la, en, digamos, en propiciar cuidados, ¿no? Y puntos de reconexión o de, digamos, esto que se ha denominado reparación después de un conflicto, ¿no? Entonces, cierto que es una herramienta importante. Siento que hay que mirarla también con lupa por lo que te decía ahora, o sea, en qué momento estoy siendo empático porque estoy paniqueado y no quiero conflicto y no quiero gestionar esto que está pasando y yo cedo y cedo y cedo y después, ¿no? Como que eso estalla y termina siendo peor. O en qué manera estoy siendo también empático porque, ¿no? Porque simplemente quiero, no sé, omitir X información, ¿no? Entonces como que siento que me parece importante. Ahí digamos que lo importante volviendo a la conexión que eso tiene con la responsabilidad afectiva, es un poco no perder de vista cómo quisiera que me cuidaran, ¿no? Siento que muchas de las discusiones alrededor de la responsabilidad afectiva están relacionadas con esta persona hizo, no hizo, yo no haría esto, ¿no? Etcétera, etcétera, como un juicio de valor, ¿no? Entre lo bueno, lo malo, ¿no? Que eso finalmente es un juicio moral, es como asignar un adjetivo de esta persona es buena o no es responsable, etcétera, ¿no? Es como, pongo nuevamente un ejemplo. Los casi algo que hoy en día no son como gran tema, ¿cierto? Súper tema. Digamos, estoy, no sé, enganchado con un casi algo, no sé qué, etcétera. Esta persona de repente me dice, ya no quiero nada más, y yo termino funando a esa persona, ¿no? Con mis amigos y demás, ¿no? Y es como, me pregunté yo, o sea, fui clara en algún momento con esta persona frente a mis expectativas en la relación, frente a cosas que me molestaban, ¿no? Entonces es como, pues, eh, como ser un poco consciente de cuáles son esas condiciones, ¿no? Que implica la responsabilidad afectiva. Digamos, el otro es responsable en la medida de sus recursos y a veces esos recursos de gestión emocional, pues, no son los mismos míos, ¿no? O no están alineados con lo que yo esperaría. Entonces, creo que esto de ser como muy objetivo en este tema de asignar estos juicios de valor o como de, ¿no? De salir de una, tachar a alguien de irresponsable o no, como que pues es un asunto de cuidado, es como de parte y parte, ¿no? Como sí, efectivamente hay gente irresponsable o gente que no está alineada con la forma en que a mí me gusta ser cuidada o cuidado, eh, pero, ¿no? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es como yo, digamos, condiciones estoy también poniendo para que esa persona, ¿no? Sea o no sea responsable o se alinee o no se alinee con mis nociones de cuidado, mis necesidades de cuidado. Entonces siento eh, que sí, que, o sea, empatía y responsabilidad están allí. Está muy bien tener en cuenta, ¿no? Que esto suene súper clichésudo y hasta bíblico, ¿no? Esto de trata como que quieres que te traten un poco, pero sí, lo que pasa es que hay gente que pues simplemente también a veces no por mala onda, no por irresponsables, pues como que obviamente dependerá de cada situación, pero hay gente que en serio no tiene, o sea, lo que hablábamos ahora, hay gente que no sabe cómo hablar de sus emociones, cómo poner en papel o no sobre la mesa sus necesidades, entonces digamos que ahí se complejiza la cosa, ¿no? Entonces como que cómo le pides empatía a alguien que ni siquiera sabe, ni piensa, ni reflexiona sobre estas situaciones o las formas en que se relaciona, para luego decir, bueno, ¿es responsable o no? Pues complicado un poco, ¿no? Y aspirar a que todos vamos a ser como súper responsables
como que si la responsabilidad afectiva nos salvara o la, la empatía nos salvara o nos blindara de conflicto, salir lastimados en X o Y momento, pues también eh, es un panorama como muy sesgado, ¿no? O sea, es como que la responsabilidad afectiva nos permite, ¿no? Ir tanteando el terreno, comunicar de la mejor manera que creemos, ¿no? Pero eso no implica que no va a haber como conflicto y situaciones que nos van a resultar dolorosas en cierto momento. Que podemos evitar lastimar a una persona o que nos lastimen, acudiendo a ciertas herramientas de las que hemos hablado o ciertos recursos, claro. Pero no, como que creo que también a cada uno le toca reflexionar sobre eso, ¿no? Como que estoy yo poniendo en juego en la forma en que me relaciono con las otras personas, en cualquier esfera, ¿no? En lo romántico, obviamente, esto se complejiza un poquito, pero lo mismo, ¿no? O sea, como en mis relaciones laborales, ¿no? En las relaciones con los amigos, etcétera, y cómo a veces, por ejemplo, hacemos unas demandas específicas en las relaciones románticas o las relaciones con nuestras parejas, y hacemos unas omisiones tremendas con la familia, los jefes, etcétera, ¿no? Entonces es como le pasamos un montón a los otros, pero hay, ¿no? Particularmente nuestras parejas, es como depositamos ahí un montón. Uno, como que creemos que nos van a resolver todas las necesidades habidas y por haber. Y dos, pues como esto que te decía, ¿no? Como eh, cómo me gestiono, cómo me pienso esto aquí en función de cómo me relaciono también con los Claro, y algo otros. importante que mencionas es cada quien también maneja como una forma de responsabilidad dependiendo de sus conocimientos y de su experiencia, ¿no? Como que uno tampoco puede esperar que todo el mundo eh, lo tramite de la misma forma o que esté absolutamente alineado con lo que uno está como, pues, como entendiendo como responsabilidad en un vínculo. Sí, creo que en algún momento cuando hace un par de meses que conversábamos, que yo te conté que leí una nota que decía como que la responsabilidad afectiva, al igual que el libre albedrío, no existe, ¿no? Y esto otra vez como súper filosófico y todo, pero en últimas, ¿no? Tiende a ser un poco así, o sea, es como algo que yo puedo estar haciendo desde lo que considero que es responsable afectivamente, para ti puede no resonar de esa manera, ¿no? Entonces es como pues existe en la medida en que nuestras visiones de cuidado sean similares o estén un poco alineadas. Si no, pues Claro, no. sí, es como a la final un poco, sí, no es una verdad absoluta realmente, como el tema de la responsabilidad afectiva en general, nada y en relaciones menos, tampoco hay como ninguna verdad ni ninguna fórmula, ni ninguna pócima mágica como que esta sea, ¿no? Como que hay un montón de situaciones. Y mira que también me haces como preguntarme mucho sobre el tema de la empatía porque creo que ha sido como una palabra que para mí ha sido muy recurrente como en mi experiencia. Y ahora que hablabas como en qué momento también la empatía se vuelve como una forma de ceder ante una persona y como que, claro, o sea, como que yo reviso tal vez a mi versión del pasado, específicamente en mi anterior relación y como que digo, o sea, a mí me decían que yo era la persona menos empática del mundo, eh, y yo como que un tiempo lo creía, lo asumía y como que lo revisaba de esa forma y después me di cuenta que pasé de ser como súper empático a ser como súper permisivo y como a ceder absolutamente en todo para cumplir a la responsabilidad afectiva o la empatía de una persona específica. Y creo que eso es como un punto como súper importante que tú mencionaste, es como hasta qué punto está como ese límite pues que te separa como de ser empático y ser responsable a terminar cediendo o poniéndote como en otro nivel frente a otra persona, ¿no? Me parece que eso es como muy clave lo que tú mencionas. Sí, creo que, mira, las relaciones son muy complejas en cualquier nivel, ¿no? Y es como, incluso hay relaciones en las que, digamos, que te detonan loqueras, ¿no? O como emociones, dinámicas que normalmente tú, por ejemplo, en tus relaciones anteriores no tenías, ¿no? Entonces, eso es una nueva versión de ti,
Entonces, nuevas emociones, nuevas formas de enfrentar los celos, etcétera, etcétera. Entonces, siento que sí, como que tener muy presente como de la forma en la que estas cositas que parecen ser mínimas, pero van apareciendo, cómo nos relacionamos con eso, pues nos permite como generar un terreno más seguro para todas las personas ahí como involucradas, ¿no? Como en primer nivel, por supuesto, tú mismo, pero en segundo, digamos que en segundo nivel, pues bueno, las demás personas involucradas en mi red afectiva, ¿no? Eh, y eso que dices, pues creo que estamos a veces en el mismo bando, nuestras personalidades son muy similares y tendemos a, ¿no? Como overstretching, que no, como es, mejor dicho, estirar lo que más podemos para un poco a veces rayar en esta línea de complacer al otro, ¿no? Y no como desacomodar y generar conflicto y tensión, pero eso al finalmente lo que termina a veces creando es un montón también de resentimiento, ¿no? Que luego gestionarlo con tiempo o como versus o en perspectiva de lo que eso significa en el tiempo en el que eso se fue gestando, pues termina siendo más complejo, termina un poco deteriorando también las relaciones que tienes, ¿no? O la relación que tengas. Entonces siento que es como clave seguirle la pista como un poco retornar esta pregunta de la responsabilidad afectiva contigo mismo. O sea, como estoy siendo responsable efectivamente conmigo mismo, ¿no? Estoy honrando las formas en las que quiero ser cuidada, estoy, ¿no? Como siendo sincero con las emociones que siento, estoy dándole espacio a gestionar esto, me estoy problematizando cosas que me pillo en la relación que quizá funcionan, no funcionan, ¿no? O sea, como que esto también es una pregunta o una noción que nos devuelve como un poco la pelota a nosotros mismos frente a nuestras propias Sí, acciones de cuidado. creo que eso es como súper clave, como todo eso que mencionas de pasar la responsabilidad afectiva a uno mismo es como clave, ¿no? Como hasta dónde permito, hasta dónde voy, que estoy dispuesto también a ceder. Digamos que a veces también el tema de las relaciones también es un poco eso, ¿no? Como que también se ceden cosas en el momento en que entablas un vínculo, ¿no? Como que, porque claro, no vas a quedar solamente bajo tus límites o bajo tus eh, Exacto. formas de relacionarte, sino que tienes que de alguna forma encontrar como un equilibrio allí. Me parece como súper clave eso, como en la parte de los acuerdos, como que sean claros, y pues como eso es re fundamental. Y acá también quería como hacerte una consulta, como volviendo también un poco al tema como del poliamor, como de lo no monógamo y como tu experiencia como en este universo que es muy extenso. ¿Cómo tramitas o cómo has aprendido tú cómo a tramitar acuerdos y cómo a ser flexible también como en ese momento de, sí, en el que entablas como un vínculo romántico o varios vínculos románticos simultáneos? Ujú. No te voy a asustar diciendo que ha sido caótico ni a todos estos oyentes. Pero hay algo de caos en medio de ese proceso de aprendizaje y creo que, pues bueno, digamos que obviamente en este viaje que ha sido la no monogamia y particularmente el poliamor, pues como te decía previamente, es como ha habido un proceso de aprendizaje y eso ha tenido que ver con, bueno, cuáles son cosas particulares de, de estas formas de relacionarnos, o hay gente que lo llama relaciones disidentes, etcétera, etcétera, como que cosas particulares allí, un temón es como los acuerdos, ¿no? Y básicamente los acuerdos son, yo lo traduciría como pedidos explícitos de cuidado, ¿sí? Y es como, eh, básicamente, la forma en la que yo espero ser cuidada en esa relación con la otra persona y la forma en que estoy dispuesta a ser cuidada, ¿no? Entonces, como que por un lado los acuerdos tienden a ser como flexibles, ¿no? Son como, lo que te decía, son más como, se acercan más que a una regla o a un pedido, se acercan más a un,
a una intención de cuidado. Entonces te pongo un ejemplo, como que, no sé, algo que ha sido parte de mis acuerdos en estas relaciones ha sido, por ejemplo, este ejemplo que te puse ahora rato, como saber si estás iniciando una nueva conexión romántica, ¿no? No coqueteando ni nada, como si estás con intenciones de iniciar una nueva relación romántica con alguien, ¿no? Eso me va a ir preparando a mí, como ya mi pobre corazoncito ex monógamo, para ir, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Como adaptándome, bueno, a la idea de que es posible que alguien nuevo aparezca, ¿no? Que esta persona está allí, o que, etcétera, etcétera, ¿no? Y no como que de repente un día de la nada mi pareja llegue y me diga como, ve, está esta nueva persona, o no sé, con la que me voy a ver una vez a la semana de aquí para adelante, como permanentemente, o como que somos novias o novios, lo que sea, ¿no? Entonces es como que esos acuerdos, esos son como intenciones de cuidado de lado y lado, cosas sobre las que podemos comprometernos y cosas sobre las que también, eh, digamos que una, hay flexibilidad, ¿no? O sea, como que algo esencial de los acuerdos es como son flexibles, se revisan cada tanto, ¿no? Nuestras necesidades van cambiando con el tiempo, nuestras relaciones mismas van cambiando, entonces esos acuerdos también van mutando. Siento que lo que decía igual ahora, por ejemplo, con las herramientas de gestión de celos que le pueden servir a la monogamia, y siento que el tema de los acuerdos también es como algo, ha sido algo bonito y que siento que es interesante que también las personas, digamos que monógamas que quieran un poco explorar esta idea o cómo, ¿no? Como cuáles serían esos tipos de acuerdos que yo tendría con mi pareja, ¿no? Digamos, en función del cuidado. Claro, ustedes tienen, digamos que las relaciones mono tienen uno grande determinante, que es la exclusividad, ¿cierto? Pero el hecho, por ejemplo, de que las no monogamias no tengan, o algunas de hecho lo tienen, o sea, algunas personas son poli y digamos tienen una red de 4 y hay un acuerdo de exclusividad con esas 4. Entonces, si me entiendes, como que hay muchas vertientes o muchas posibilidades, pero siento que eso, como que las posibilidades de los acuerdos son eso, son intenciones de cuidado mutuo. Siento que hay algo importante allí y es como que a tener en cuenta y es como ¿qué pasa si esos acuerdos se rompen? O sea, ¿no? O se vulneran de cierta manera, ¿no? Es como esto es innegociable, ¿no? Eso es un no negociable, o esto va a dar, mejor dicho, que tú rompas un acuerdo, eso significa, uno de esos acuerdos significa que la relación se acaba, ¿no? Como, y hay gente así, ¿no? O sea, como que puede ser, porque si para ti es un no negociable, pues es un no negociable. Ahora, pregúntate si es un no negociable desde tus valores y etcétera, etcétera, o es un no negociable desde, entre comillas, lo que la gente dice toxicidad, ¿no? Es como, por ejemplo, yo he escuchado que hay unas personas o amigos como poli que no le permiten a sus parejas, a sus compañeros, compañeres quedarse en casa de otros vínculos. Y es como, pues para mí es como marica que esto no es un acuerdo, esto es como una cosa súper rígida, pero pues si a esas dos personas en esa relación les funciona, o tres, o las personas que están involucradas, está ok. Desde mi punto de vista, para mí eso es inconcebible, ¿no? Estoy limitando a la otra persona. Entonces, como ser muy cuidadosos, como los acuerdos están ahí para cuidarnos más que para ponerle un límite al otro. Y dos, como tener en cuenta eso, como cuando eso está rayando como en los límites de mis valores, cómo yo me voy a relacionar con esos acuerdos, cómo lo vamos a conversar, cómo se va a ir modificando en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces pasa mucho que en estos momentos de rehacer los acuerdos, etcétera, etcétera, pues hay cosas que se quiebran y hay cosas que uno dice como, pucha, ya, no sé, o esta no es la relación que, ¿no? Que me sirve en este momento, no la piloteo más, o estos no son, o por ejemplo, hay acuerdos que se hacen a conveniencia, ¿no? De otros, hay una cosa muy cuestionada
en lo poli o en las no monogamias, que es este como derecho al veto, ¿no? Que es como yo veto a mi pareja frente a estas posibilidades de comportamiento, ¿no? O acciones, etcétera, etcétera, y pues eso no es nada, nada ético, ¿no? Claro. Entonces, como ser muy cuidadosos como con eso también. Y volviendo a esto que te decía, como que siento que es una herramienta súper necesaria y linda incluso, no siempre fácil, pero chévere de poder como también incorporarla en relaciones monógamas, como de, bueno, ¿no? ¿Cuáles son? A veces uno como que en estas relaciones monógamas va en piloto automático, ¿no? O sea, como que, ¿no? Se conoce, se encula, como dices tú, como dices ya, ya, ¿cuál es la palabra ya? Sí. En cuca, se encuca, se encula, ¿no? Como, bueno, conviven, no, es como un poco el camino un poco dado de la monogamia. Entonces, como que en ese camino a veces que está en automático, pues que no, como paremos a pensarnos cositas. Entonces, siento que eso es como lindo de esa posibilidad de usar los acuerdos como, como una herramienta más de procurar cuidados en la relación, sí. Uf, Nata, no, pues me encanta, realmente me encanta como todos estos apuntes y estos consejos que das también como desde la no monogamia hasta la monogamia, porque creo que son súper válidos y como súper importantes de revisar y que nos preguntemos también sobre ello. Y pues nada, creo que tenemos un montón de tema y un montón de tela por cortar, un montón de cosas por las cuales hablar y que seguirán en una segunda parte. Y quería como agradecerte por el espacio, por acompañarme, por tocar estos temas, que sé que los tocamos igual en nuestra vida cotidiana todo el tiempo y nos terapiamos mutuamente, me parece muy bello que esto pueda quedar así como para la posteridad también. Juan, a ti gracias. Nuestros audios de 11 minutos en WhatsApp dan fe de que pensamos y repensamos estos temas constantemente y pues sí, ha sido como muy lindo poder como poner esto así como en voz alta un poco. Interesante también es este ejercicio de escucharme, me voy también como con ciertas preguntas para mí misma y nada, espero haber sido clara y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en la segunda parte de este podcast o de este episodio más bien y bueno, ojalá que pues lo disfruten y puedan también allí hacerse preguntas ustedes mismos, sí mismas, mismes. Seguro que sí, no. Y seguramente vamos a estar develando un montón de nombres de casi algo, de pareja. No, está prohibido, está prohibido. No hace... no vamos a funar a nadie acá. Puede sentir aludidos, pero no, no más. Exacto. Bueno, Nata, muchas gracias. Un abrazo, mi Juan. Próximo.